Saludos estimados docentes y compañeros, mi nombre es Víctor Camino y el día de hoy voy a compartir una exposición con la compañera Karen Ullón. Saludos estimada docente y compañeros, mi nombre es Karen Lorena Ullón Rosado y como dijo el compañero Víctor Camino, el día de hoy abordaremos y trataremos sobre los actos administrativos tanto en la ley como en la jurisprudencia. Comenzaremos citando a Araujo Juárez, quien nos indica que el acto administrativo en principio debe ser el acto jurídico emanado de la administración pública en cualquiera de sus ramas, ya sea la administración pública nacional, la administración pública estatal o la administración pública municipal, así como de los entes descentralizados funcionalmente con forma de derecho público. Los actos administrativos constituyen la forma de manifestación por excelencia de la actividad administrativa. Por su naturaleza y carácter de los actos administrativos inciden en la esfera jurídica de los administradores a quienes se dirigen, creando o modificando o extinguiendo una situación jurídica determinada. Normativa legal del acto administrativo. La Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo sin duda es uno de los cuerpos normativos de rango legal de mayor importancia en Venezuela, dado a que reafirma y desarrolla el principio de legalidad administrativa y de la sumisión de la administración pública de legalidad. Ahora bien, referente a la normativa legal en el país venezolano, encontramos sobre los actos administrativos en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, lo cual define el acto administrativo de la manera siguiente. Se entiende por acto administrativo a los fines de esta ley toda declaración de carácter general o particular emitida de acuerdo a las formalidades y requisitos establecidos en la ley por lo que los órganos de administración pública. A través del concepto mencionado anteriormente, podemos decir que en dicho artículo se acogió a la noción formal u orgánica del acto administrativo, al expresar y clasificar. Para que se tenga tal carácter, tiene que emanar de los órganos de la administración pública. Lo anterior generó controversia en la doctrina, elevándose incluso la disuasión a nivel jurisprudencial. Algunos autores manifiestan que era necesario clasificar como actos administrativos los actos de los poderes públicos de contenido esencial administrativo. Uno de los autores que mantiene esta posición es Breker Caries, cuando expresa que la definición del acto administrativo contenida en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos es incompleta y errada, por lo que definitivamente en el ordenamiento jurídico venezolano el acto administrativo no solo se emana de los órganos de la administración pública, sino también del acto sublegal que emana de las cámaras legislativas. Por ejemplo, en el ejercicio de la función administrativa o también en el acto que emana de los órganos judiciales. Por otro lado, en el artículo 7 nos menciona los diversos elementos que componen la mencionada noción del acto administrativo, en donde se destaca lo siguiente. Primero, consiste en una declaración de carácter general o particular. Esta redacción no se adapta a la terminología usada en la Constitución y discrepa igualmente de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la cual alude a los actos de efectos generales y de efectos particulares, por lo cual el acto como tal no es general ni particular, por lo que podemos clasificar de general o particular son los efectos que producen su declaración. El englobar a los actos de carácter general en la noción de los actos administrativos plantea de inmediato la duda de los reglamentos, que los reglamentos pasan a ser considerados como actos administrativos y como tales sometidos a las disposiciones de la ley, o por el contrario, los mismos se mantienen fuera de su alcance. Puede considerarse que en los reglamentos no se incluyen en la noción del acto administrativo, la cual si bien comprende a los actos generales, no abarca a los actos generales normativos. La noción del acto administrativo queda limitada a los actos individuales y a los actos generales no normativos.
Hidegard Rondón de Soso entiende que en el texto mismo de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos emerge la exclusión de los reglamentos de la noción del acto administrativo a pesar de la redacción del artículo que intenta definirlo. Hay que tener en cuenta que la clasificación en el artículo 14 de los actos no es sustancial sino orgánica. Esto es incluyente en una clasificación fundada de la jerarquía del órgano, el cual del acto deriva y en razón de ello. No se clasifica el contenido mismo del acto, lo cual permite considerar que si bien todo reglamento del Poder Ejecutivo Nacional tendrá forma de decreto, no todo decreto constituye reglamento. Segundo, en el referido, el origen del acto administrativo, tal y como hicimos referencia anteriormente a los efectos de la ley, debe ser dictado un órgano administrativo de administración pública. Tercero, de acuerdo a las formalidades, lo anterior evidencia su sometimiento al principio de la legalidad en sus manifestaciones formal y sustancial. Cuarto, en cuanto a su contenido, el acto administrativo es como lo indica la definición legal, la declaración, es decir, una manifestación de voluntad, de conocimiento o de juicio, y cuyo contenido puede ser variado siempre dentro de las facultades atribuidas a la administración de orden sancionatorio, autorizatorio, facultativo o limitativo, etc. Por otro lado, la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo identifica los actos administrativos de efectos generales como lo es en el artículo 13, el cual establece: ningún acto administrativo podrá violar lo establecido en otro superior de jerarquía, ni los de carácter particular vulneran a un acto si estos fueran dictados por autoridades igual o superior a lo que dictó la disposición general. En esta disposición, al prescribir que un acto administrativo de carácter particular no puede vulnerar lo establecido en la disposición de la normativa de carácter general, lo que está señalado es que en el acto administrativo de efecto particular no se puede derogar un efecto general, acogiéndose igualmente en la forma de principio de la inderogabilidad singular de los reglamentos de los actos administrativos de efectos generales. Bueno, doy paso a mi compañero para que continúe con los demás temas a abordar. Gracias. Gracias, compañera. Asimismo, yo explicaré y daré a conocer de los elementos estructurales del acto administrativo y los requisitos de validez en los actos administrativos. Teoría de los elementos estructurales del acto administrativo. Un aspecto fundamental de la regulación de los actos administrativos establecido en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en el referido a los requisitos de validez de los actos, distinguiéndose los requisitos de forma de los requisitos de fondo del acto administrativo. Los primeros constituyen lo que se ha llamado el procedimiento constitutivo del acto administrativo. Los segundos se refieren a su contenido y son los que determinan propiamente la naturaleza del acto administrativo. A continuación hablaremos sobre los requisitos de fondo y forma en los actos administrativos en la legislación venezolana. Los requisitos de forma: la ley determina algunas formalidades necesarias para el cumplimiento del acto administrativo, de tal manera que el acto administrativo debe cumplir con todas ellas para que puedan producir sus efectos. Además, es necesario que la misma ley de manera expresa defina las formas en que ha de cumplir, y solo es así cuando el acto cumplirá. Fuera de los requisitos de forma, la ley determina algunas formalidades necesarias
para el cumplimiento del acto administrativo, de tal manera que el acto administrativo debe cumplir con todas ellas para que pueda producir sus efectos. Además, es necesario que la misma ley de manera expresa defina las formas en que ha de cumplirse, y solo es así cuando el acto cumplido fuera de esas formalidades legales llega a estar viciado de nulidad. Los actos administrativos son actos formales en el sentido de que para ser emitidos deben cumplirse con una serie de formas, de trámites prescritos por la ley. Al respecto, resulta ilustrativa una sentencia del alto tribunal que la validez de un acto administrativo en cuanto a su exteriorización o forma conforme a la disposición contenida en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos debe juzgarse atendiendo a la finalidad que en cada caso concreto tales formalidades están destinadas a conseguir, determinado la influencia sobre el fondo del asunto o procedimiento. Por ende, la unidad administrativa, cuando aún siendo defectuoso, han logrado cumplir con su fin. En otras palabras, la inobservación de las formas o los trámites, procedimientos constituye desde luego una regularidad, pero está solo llega a los grados de invalidez cuando no se cumple o logra la finalidad objetiva concreta a que está destinado con relación a un acto específico, o bien cuando la omisión de la formalidad o su defectuoso incumplimiento es de tal naturaleza que ejerce una influencia determinante sobre el contenido del acto administrativo adoptado, lo cual permita aclarar suficientemente la idea de la supremacia del acto sobre su apariencia, forma, los requisitos de fondo. En cuanto a los requisitos de fondo, la ley en diferentes normas establece una regulación de los 5 requisitos de fondo de los actos administrativos: la competencia, la base legal, el objeto, la causa o motivo y la finalidad del acto. La competencia es uno de los elementos esenciales de todo acto administrativo, entendiendo por tal competencia la actitud legal de los órganos de la administración para dictar un acto administrativo. La primera característica que define la competencia en materia administrativa es que la misma no se presume y por el contrario debe constar en normas expresa atributiva de competencia, es decir, como la expresó la extinta Corte Suprema de Justicia. Requisito de validez de los actos administrativos es la base legal del acto, que consiste en la necesidad, concordancia entre las reglas que definen la competencia, es decir, los poderes de la administración, con la situación de hecho necesario para motivar la decisión. La causa o motivo: debe haber una relación entre las circunstancias del hecho y la base o fundamentación legal, razón por la cual lo anterior se convierte en un límite para la administración, la cual no puede actuar caprichosamente. El objeto o contenido es el cuarto de los requisitos de fondo y de validez. Es el objeto o contenido del acto, es decir, el efecto práctico que con el acto administrativo se pretende, mientras que el contenido es aquello que la administración ha querido con el acto administrativo y se define como la consecuencia inmediata producida por el mismo. Esa ha sido nuestra exposición.
en conjunto, de antemano agradecemos por la atención brindada. Gracias.